vicepresidenta. Maestro, esta es la tercera etapa. Lo que La pasa es que tercera. nosotros No, de este proyecto es la no segunda. pudimos hacer No, pero, programa especial en la primera. De este proyecto de la segunda. No, me dice producción que es la tercera. Ah, es la tercera. Ah, Es la tercera. pues pensábamos que Ya era ellos la habían hecho una primera entrega. La segunda la hicimos nosotros. Ah, para nosotros. Esta es la tercera, maestro. La tercera etapa del proyecto y la segunda Sí. para nosotros para inaugurarla. Es que hay un cruce. Ok, Sí, exacto. ok. Eury Cabral. 500 No es culpa hoy. suya, maestro, no. Gracias al Dios 500 Todopoderoso. apartamentos hoy. Jesús, mi Señor Salvador, y ya como siempre inicio con la palabra de Dios aquí en el proyecto Mi Vivienda. Mateo 11:28. En la tercera etapa, entonces. En la tercera. Sí, señor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor Jesús. Así que busquemos en Él siempre nuestro descanso. Amén. Y felicitar al ministro de la Vivienda, Sí, señor. nuestro amigo y hermano Carlos Bonilla, que ha desarrollado un trabajo extraordinario resolviendo este tipo de situaciones. La vivienda es uno de los elementos fundamentales para cualquier ser humano. Y estos proyectos que siempre los gobiernos tratan de impulsarlo lo más posible para lograr llegar a la mayor cantidad de familias en la República Dominicana. Esto siempre hay que saludarlo. Y el Ministerio de la Vivienda, encabezado por Carlos Bonilla, ha logrado esto. Esta es la tercera etapa. Hay otros proyectos, también fuimos uno en la zona oriental, en Santo Domingo Este. Hay proyectos en todo el país que siga este ritmo de cada vez más darle soluciones habitacionales a familias en la República Dominicana. Miren, el Banco Central dio a conocer lo que fue la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que evaluó el periodo enero-marzo de este año. Esta encuesta siempre el Banco Central la está haciendo de manera continua, por eso se llama encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, para ver cómo va la situación del empleo en la República Dominicana y cómo se va orientando. Enero-marzo de este año, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y ha sido una de las preocupaciones de la mayor parte de los analistas económicos y del propio Banco Central. Fue un trimestre muy difícil para la economía, con un crecimiento que escasamente pasó de un 1%, y que llevó a prender las alarmas de una especie de emergencia económica, que es lo que está haciendo el Banco Central con la serie de medidas que está tomando y con este tipo de investigaciones, dando los datos. Según los datos que da ahora, en este periodo, en el periodo enero-marzo del 2023, hubo una creación de unos 139.284 nuevos empleos, según el Banco Central, que se distribuyeron los principales en estos renglones. La enseñanza, un 14%, hoteles, bares y restaurantes, o sea, el sector turismo, 12.3%, construcción, 8.4%, y administración pública y defensa, un 10.3%. Esos fueron los 4 renglones fundamentales que incorporaron mano de obra, trabajo nuevo en este periodo. Por el contrario, los que tuvieron descenso en este periodo está electricidad y agua, alrededor de 35.000 empleos se perdieron, transporte y comunicaciones, alrededor de 19.000 empleos, agricultura y ganadería, alrededor de 14.000, intermediación financiera y seguro, alrededor de 13.000, comercio, alrededor de 10.000 y salud y asistencia social, alrededor de 6.000. Cuando se hace un consolidado entre los empleos creados, los empleos perdidos, digamos lo que llamaríamos los economistas una especie de lo que sería el empleo neto, lo que usted crea menos lo que usted pierde. Si se crearon 139.000 y cuando usted consolida en estos 5 renglones que se perdieron alrededor de 100.000, estamos hablando de alrededor de 40.000 empleos creados en este primer trimestre del año. Y eso es lo que llama a preocupación, porque además otro elemento que dice el Banco Central que se consolida en esta nueva etapa de la economía a partir de lo que fue este trimestre es que sigue creciendo de manera amplia el sector informal, que es el que crea empleos no formales, empleos que no paguen impuestos de manera directa, que son informales, que generan servicios importantes y hasta riqueza, pero es el sector informal que de alguna manera debilita la consolidación de la economía. Entonces, esta preocupación, estos datos, si bien es cierto que dan una orientación de cómo va el nivel de empleo, mueve a aumentar las alarmas de emergencia económica. ¿Por qué? Porque evidentemente este primer trimestre es lo que puede pasar en el año, refleja, proyecta lo que puede pasar en el año. Entonces es posible, si el comportamiento de los otros 3 trimestres que faltan
Recuerden, un año tiene 4 trimestres, son 12 meses. Si la proyección es parecida o igual, quiere decir que no va a haber un crecimiento importante del empleo en la República Dominicana en este año, que unido al hecho de que no va a haber un crecimiento como se proyectó en un primer momento y a que la inflación va a seguir afectando una gran cantidad de sectores de la economía y en sentido general, como dicen los organismos internacionales, va a afectar al mundo y va a afectar a la economía dominicana. Esto es para que se sigan tomando medidas concretas, específicas y rápidas para este tipo de situaciones. Así como se deben tomar cada vez medidas más específicas para el enfrentamiento de los niveles inflacionarios, esto de alguna manera implica el sector empleo, el aumento de la pobreza en la República Dominicana, porque una forma efectiva de enfrentar la pobreza es la generación de empleo, una de las más efectivas. Entonces, si usted no tiene un nivel significativo de creación de empleo, lo que está de manera indirecta y a veces de manera propiamente directa, aumentando la pobreza en la República Dominicana, que es una de las graves preocupaciones, y que de acuerdo a la Comisión Económica, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, República Dominicana es uno de los 3, 4 países de América Latina que en el último semestre ha aumentado, aunque levemente, pero ha aumentado sus niveles de pobreza. Y eso es preocupante porque teníamos una ruta, antes de la llegada del COVID, la economía dominicana iba de manera paulatina enfrentando cada vez más el crecimiento de los niveles de pobreza y se iba reduciendo. Recuérdense que hasta el 2019, 2018-2019, en el gobierno del presidente Danilo Medina prácticamente se redujo la pobreza a un 50% y la pobreza absoluta casi en un 60-70%. Entonces, nuevas situaciones, nuevos retos, nuevas orientaciones que tiene que tener el gobierno en esta situación a partir de estos datos que confirman lo que ha sido este primer trimestre, una situación complicada, difícil para la economía dominicana, que proyecta que este año no va a ser tal como se pudo haber esperado, sino que van a haber problemas graves con inflación, con empleo, con niveles de vida de la población y con una serie de situaciones que tienen que ver con la realidad de la fortaleza de nuestra economía. Por otro lado, miren, la situación de la Cámara de Cuentas va a llevar la Cámara de Diputados a una situación que lógicamente parece que la estrategia del gobierno, que en un primer momento fue fruto de la realidad de que prácticamente quien está dirigiendo la Cámara de Cuentas desde el principio no ha mostrado ni idoneidad, ni capacidad, ni profesionalidad para manejar lo que es una Cámara de Cuentas y que desde un primer momento se comportó como un cuadro político al servicio del partido de gobierno. Evidentemente que el manejo no correcto y una serie de situaciones que se dieron ahí conllevó a la realidad que tiene hoy la Cámara de Cuentas, que está evaluada por la Cámara de Diputados. Los diputados del gobierno están planteando un juicio político y la destitución de todos, parecido a lo que aconteció hace unos años. Sin embargo, los de oposición, en este caso hay una alianza tácita entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, como los dos partidos de oposición principales y demás fuerzas en la Cámara de Diputados, han dicho muy claramente que no es juicio político ni destitución de todo el mundo, sino por el contrario. Hay una serie de situaciones, la han evaluado, donde hay responsabilidades específicas de los que forman parte de eso y lo que corresponde, ha dicho la oposición, es sanción administrativa, no destituir. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y por qué la oposición se está manejando de esta manera? Porque evidentemente, si se destituye por un juicio político la Cámara de Cuentas completa, habría que formar una nueva Cámara de Cuentas y evidentemente que eso beneficiaría al partido de gobierno porque impondría, si logra hacerlo, lo que ellos quisieran ponerlo, que duraría entonces más tiempo porque esta Cámara de Cuentas ya le queda una cantidad de tiempo limitada. Entonces lo más conveniente es tratar de manejar esta situación y posteriormente entonces evaluar la conformación de una nueva Cámara de Cuentas. Es muy difícil que se pueda dar, ¿por qué? Porque para lograrlo el partido de gobierno tendría que tener mayoría y con la oposición, con esta posición, valga la redundancia, la oposición con esa posición de no aceptar destitución no se va a dar. ¿Qué puede acontecer entonces? Bueno, la Cámara de Cuentas puede o seguirse deteriorando su imagen o llegar a un acuerdo internamente, ¿verdad? Los que la conforman, sobre todo el presidente de la Cámara de Diputados, que evidentemente no ha dado muestras de saber manejarlo,
tendría que llegar a una especie de acuerdo y ojalá fuera eso lo más conveniente para ellos. Cámara de Cuentas, a final de cuentas, con esto que hizo la Contraloría, perdió de alguna manera el sentido de lo que tiene que hacer. Contraloría está haciendo auditorías, eso no le corresponde. No son auditorías. Bueno, No, dicen no, ellos. no son, no, pero no lo son. Pero no Claro, le pero ellos llame dicen que están haciendo la auditoría. O sea, No son No lo auditorías. son porque queriendo- ellos no pueden ser... No pueden hacerla, Ellos claro. no pueden ser Punto. juez y parte. Lo que te digo que lo que están haciendo es de alguna manera tratando Porque de... ellos se están auditando Eso ellos es mismos. otra cosa. Ellos están tratando de quitarle la función de la Cámara de Cuentas Sí. y eso no es posible. Porque además de que violan la Constitución, además de que se violan... No están siendo su juez, propia realidad, juez y parte, ellos están siendo juez y parte porque ellos son responsables de de cualquier todo- cosa no, que haya ahí. de todo lo que ellos dicen que hay, ellos son responsables porque tienen, en cada institución Claro. tienen una... Entonces, esto que quisieron, es porque es una estrategia, fue una estrategia del gobierno, de No fue querer... el gobierno, ante- convencieron al presidente de claro, eso. ante la limitación de la Cámara de Cuentas dijeron, no, Doña no, Milagro lo nosotros nos convenció, auditamos. me dijo uno de los afectados. Claro, porque- Doña Milagro de buena fe. Para Pero que lo las hizo cosas mal, lo fueran hizo mal. transparentes, convenció al presidente de que se hiciera eso. No, Es lo y que el- me dijo uno de los Y el afectados. presidente dijo que por primera vez en 94 Exacto. años eso ha ocurrido. Bueno, ocurrió por primera vez en 94 Porque años. no es eso lo que hay que Porque hacer. no es eso lo que hay que hacer. Exactamente. Eso no se exacto. hace. Es decir, lo que hizo la Contraloría, a final de cuentas, es hacer lo que no tenía que hacer. Porque eso le corresponde a la Cámara de Cuentas. Claro. Entonces, ante esta realidad, gracias a Dios, yo creo que se han echado para atrás porque se dieron cuenta. Porque a final de... Señores, una cosa elemental de una auditoría, elemental, que no lo tomó en cuenta la Contraloría, por eso no son auditorías. Una auditoría de cualquier institución lleva a que la persona que está al frente de esa institución o de ese proyecto, de lo que fuese, cuando se hace la primera evaluación hay que entregársela y él decir, si hay una serie de situaciones que tiene que explicar, él dar las explicaciones, incluso por escrito, y anexarlo a lo que sería la auditoría. Y la Contraloría, como no son auditorías, no hizo nada de eso. Simplemente dijo, bueno, aquí falta esto, aquí aquello, aquí lo otro. Y eso no son auditorías. Usted puede hacer informes para manejo interno, que es lo que tiene que hacer la Contraloría. Una especie, como muy bien lo dice la propia Constitución, la Contraloría es para evaluar internamente las cosas, pero no ni para hacerla pública, ni siquiera para tomar determinaciones, porque eso sí es la función de la Cámara de Cuentas, que es la que evalúa, la que hace y la que somete ante las autoridades judiciales correspondientes. Entonces, esta estrategia no le dio resultado al gobierno y por tanto lo de el supuesto juicio también en la Cámara de Diputados tampoco se le va a concretar. ¿Por qué? Porque evidentemente la oposición ha entendido que esa es una estrategia del gobierno para ponerse una nueva Cámara de Cuentas que sea una especie de caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Y en medio de este panorama electoral es muy difícil que la oposición lo acepte, por lo que lo más conveniente para el presidente de la Cámara de Cuentas y para los 5 integrantes es que se pongan de acuerdo para por lo menos pasar, digamos, esta especie de periodo de España boba, de tener que concertar, de ponerse de acuerdo para lo que puedan hacer, para las auditorías que ya están consensuadas, por lo menos esas, tramitarlas hasta que se elija una nueva Cámara de Cuentas con el proceso que tiene que hacerse. Es decir, cuando cumpla su tiempo y con las condiciones que establecen los organismos que le eligen, que es la Cámara de Diputados y los senadores. Son las 8:12 minutos. Buenos días, Pedro, y bienvenido, José. Pero buenos días, Pedro. Buenos días.